Hola, buenos días. Hoy voy a reflexionar un poquito. No es que lo haga muy a menudo, pero lo hago, sobre todo cuando, bueno, interiormente, en momentos puntuales, lo necesito. Además de que considero que en determinados momentos es importante hacerlo y cuando lo comparto con vosotros. Reflexionar no siempre se está abierto a ello, ¿no? Porque debido al desenfreno, a la vorágine de la sociedad, el trabajo, las obligaciones, nuestra propia vida, ¿no? Nuestras circunstancias, pues podemos decir que no tenemos tiempo ni ganas para ello, ¿no? A ver, no es mi caso, porque como ya bien dije, suelo hacerlo porque a mí me da pie de ver un poquito más allá de la situación, del momento, de mi interior, de mi vida en sí, mis circunstancias, eh, y poder definir más lo que me está ocurriendo en este momento o en el momento en que lo haga. Que de otra manera, si no lo hiciéramos, digamos que probablemente no seríamos capaces de observar esta realidad intrínseca nuestra. Reflexionar es meternos en nuestro interior, en nuestro subconsciente, en nuestra propia conciencia y ver el momento y las emociones en el instante que se está haciendo la reflexión, ¿no? Y que vamos a nuestro interior de esta forma. Se hace por circunstancias que nos estén sucediendo, por sentimientos o emociones que sintamos en un momento dado, y que casi por obligación o por necesidad se realiza. Es, digamos, que ver la motivación propia o de lo que nos esté sucediendo, ¿no? Lo externo. Y poder deducir, no con exactitud, porque para ello se necesitaría pues toda la información posible o total, y eso es imposible, porque no es solamente cómo nos sentimos, cómo nos ha ido, qué es lo que nos está sucediendo, sino las circunstancias, ¿no? que nos han llevado al momento en el cual estamos reflexionando o sintiendo o percibiendo. Y en esas circunstancias entra todo lo demás, todo lo externo, ¿no? Los lugares, las personas, las situaciones. Y todo es un conjunto que para tener un 100% de seguridad, pues tendremos que tener el 100% de toda la información de estos factores e incluso de otros que no se tienen. ¿Por qué? Pues porque en lo que se refiere a nosotros podemos sentir qué es lo que nos ha llevado a actuar de una determinada forma, ¿no? O no. Pero mínimamente nos conocemos y sabemos por qué lo hemos realizado o por qué no lo hemos hecho, ¿no? ¿Qué estamos sintiendo interiormente? ¿Y qué es lo que tenemos en nuestra vida?
en la actualidad de esa reflexión, ¿no? De ese percibir, de ese vivir. En cuanto a nosotros, pues no tendremos un 100%, ¿no? Porque tendríamos que hacer un análisis muy profundo, largo y tendido, y con conocimiento a veces de situaciones internas que desconocemos, porque yo diría que es prácticamente imposible de saberlas todas, porque para ello se requeriría una percepción total del todo interno y de un estudio de este mediante la reflexión, la meditación y el propio conocimiento y la conciencia, cosa que no sucede al 100%. Pero en cuanto a lo externo, digamos que sabemos prácticamente nada porque la situación exacta nunca se sabe. Y menos si no tienes una percepción mínima o buena, ¿no? Ya me estoy metiendo en el sentido de percepción intrínseca, intuición, que no se tiene en cuenta, se ha perdido muchísimo, sin embargo, ayuda bastante, sobre todo si se tiene un alto grado de ella, ¿no? Y no digamos en cuanto a las personas, porque las personas se mueven muchas veces pues por las emociones que sienten, por los impulsos y por lo que son, claro, también, ¿no? Por el momento en el cual están, que no siempre es el mismo, ¿no? Entonces tú puedes ser más o menos realista, sincera, o sea, obrar de buena forma, con bondad, con aprecio, con amor intrínseco, con amor universal, ¿no? No deseando mal a nadie, pero el resto lo desconocemos. Si empezamos a conocer un poquito intrínsecamente estos factores que estoy denominando, podemos ver que en cuanto a las personas, pues claro, no siempre dominan las emociones, porque es complejo, muy complejo. Porque como muy bien he dicho, el momento en el cual esté viviendo la persona, que no siempre es el mismo, como bien dije, está siempre determinado por aprendizajes, por las emociones que esté sintiendo en ese instante o momento, por pensamientos correctos o no, y bueno, y por la situación y por todas las experiencias y vivencias que hayan vivido, superado o no superado, lo cual, digamos que no siempre se actúa o no siempre actuamos de la manera mejor para nosotros y para los demás, porque se requiere de un estudio, aprendizaje, cultivo interior profundo, cultivo personal, y que no siempre se realiza, ¿no? Debidamente, incluso a veces ni la persona se lo plantea. Y en ese vorágine de situaciones y de todo lo que estoy diciendo, digamos que de ahí surge que lo externo no lo podemos dominar, prácticamente muy poco. Lo que sí podemos dominar, que también es difícil y complejo en ocasiones, porque dependemos de ese todo. Entonces, el autocontrol, el conocernos y el cultivo interior depende de nosotros. Y eso sí que lo podemos, en mayor o menor grado, controlar, calmar, serenar, que nos lleve a esa meditación y reflexión profunda que nos pueda ver como
he dicho, no al 100% porque es imposible, pero sí en cuanto a nosotros. ¿Qué nos está ocurriendo? ¿Qué sentimientos tenemos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cómo percibimos no solamente lo que nos rodea, sino cada una de las personas con las cuales tenemos trato o comunicación? ¿Qué sentimos? ¿Qué vemos? ¿Real o no real? Porque a veces estamos equivocados. Otras veces lo vemos, pero es tan difícil y tan duro de creer por no ser grato para nosotros, que a veces nos negamos. Y a veces nos negamos ante situaciones que no son del todo correctas hacia nosotros y estamos ahí percibiendo, sintiendo y siendo impregnados por ellas que no son positivas y nos están afectando muchísimo. Que en una gran mayoría de casos no somos conscientes hasta que lo somos. Y cuando lo somos es porque ha habido una activación profunda por algún suceso, ¿vale? O algo que hemos visto que nos ha hecho despertar, abrirnos a la realidad. Y tras ese duro golpe, vamos a decirlo así, y de esos sentimientos que se promueven de tristeza, de inseguridad, de malestar interior, ¿no? Por decir cómo puede ser, pues es. Llega un momento en que nuestro propio interior nos lleva a mirar hacia adentro y reflexionar. Y en esa reflexión podemos ver algo más claro, si no totalmente, ¿no? Y a veces, ante esa reflexión, y muchas veces, es la que nos va activando los pasos consecutivos a reaccionar y a ejercer pasos adecuados para mejorar lo que sea. De una forma o de otra, que es mediante la reflexión y la meditación la que nos irá abriendo puertas, visiones, respuestas que nos lleven a reaccionar y, por lo tanto, accionar, ¿no? Entonces, la reflexión muchas veces es del todo oportuna y correcta, que a veces no lo hacemos porque estamos absortos en el día a día, en las situaciones que nos abruman, que no nos dejan ver, en el ir, ahora hacer esto, ahora hacer lo otro, ahora aquello, ¿vale? Y no tenemos tiempo ni para pensar, como a mí me ocurrió durante muchísimos años, por diversas situaciones y motivos y vivencias. Y que a lo largo de todo ello, mediante la transmutación, es ver la realidad, el accionar, el seguir dando pasos y avanzando, me ha llevado a una cierta experiencia, aprendizaje y conocimiento. Por lo tanto, a lo que yo ahora aporto y con lo cual puedo exteriorizar. Que a veces se puede ser un poco repetitivo, pero en esa repetición siempre hay conocimiento nuevo. Siempre hay algo que nos puede hacer determinar a otro ver personal, interior, profundo y propio. Pero sobre todo ante la experiencia personal y el compartir esos conocimientos propios pueden ayudar al resto que quiere avanzar, que quiere ser ayudado, que quiere, ya no que quiera ser ayudado, porque muchas veces nos llegan los conocimientos
así, fortuitos, o sea, sin buscarlos, ¿no? Y ello nos abre a otra realidad y a otra dimensión. Dimensión que ayer mismo, en mi meditación con el medio natural, pude observar que todo tiene una dimensión, todo, cada persona, cada lugar, cada objeto, cada ser. Y estamos ahí en infinidades dimensionales eternas. A veces pienso, porque no lo dominamos nada, pero que si lo domináramos, si llegáramos a esa calidad dimensional propia, podríamos accionar a la dimensión igual o propia a nosotros, incluso hacer un viaje, podríamos decirlo dimensional, tridimensional, como lo queramos denominar, y colocarnos en ella. Lo que pasa que no lo dominamos. Pero ayer tuve momentos realmente que lo veía, pero un poco me costaba no de aceptar, pero es como veía, o sea, el objeto y una dimensión, el ser y otra dimensión, una persona y otra dimensión, y yo otra dimensión. Mucho más amplio que en otras ocasiones, porque esto me ha sucedido, pero no como ayer. Es como que se va ampliando el conocimiento, la percepción, la visión por determinados momentos, activados o no por la meditación profunda, por la esencia inclusive, por la conciencia, por el propio conocimiento. A ciencia cierta, nadie lo sabe, porque al 100% nadie lo sabe. Porque dentro de un propio conocimiento, este va variando dentro de esa dimensión y conciencia. Porque todo va evolucionando por poquito que sea. Y no solamente ese propio conocimiento, sino todo en lo que estamos integrados. Las dimensiones, los seres, los objetos, todo. Mira, simplemente un coche. Un coche puede estar en una determinada dimensión o provenir de una determinada dimensión y verse que es de una dimensión diferente, ¿no? Pero va pasando el tiempo y este coche ya no es igual. Ha cambiado, ha variado, ¿no? Puede haber variado de diferentes formas, porque le han cambiado la pintura, porque tiene diferentes golpes, porque tiene diferente... le han añadido, bueno, para adornarlo, para cambiarlo un poco, ¿no? Y inclusive el interior, ¿no? El motor, por mucho que se le cambie, va pasando un tiempo y ya ese propio motor va variando, ¿no? De diferente forma. Puede puede estar un poco más manchado de aceite, puede tener algunas partes de un poco de cal, puede tener incluso óxido, incluso como más liberado por el uso, ¿no? O sea, tiene más posibilidad de movimiento por el uso, porque ese vehículo pues está cada día, cada 2x3, pues circulando, ¿no? Pues en el todo es igual. Todo es cambio y transformación, debido no solamente a el ser esencial, único, propio, de cada momento, de cada situación, de cada ser, de cada persona, de cada individuo, de todo.
Y en eso todo varía. Por lo tanto, el conocimiento va variando, porque va evolucionando. Sí que es verdad que hay ciertos conocimientos, el intrínseco, que es el que determina el funcionamiento del todo en una cierta parte, no total. Ese sí que digamos que va a coger evolución, va a haber más datos, porque en la variación va a haber más datos, más conocimiento, pero el inicial, ese es cierto. Pero luego todo es cambio y todo se transforma y todo es conocimiento dentro de la conciencia. Y bueno, espero que os haya sido ameno, interesante, gratificante, de utilidad. Os deseo que tengáis un bendecido día, seáis bendecidos con el consiguiente beneficio y que seamos protegidos y ayudados por Dios, la esencia natural de toda vida o de casi toda vida, porque Dios es luz y ahí sí que hay una cierta diferencia y procedencia. ¿De acuerdo? Gracias a los suscriptores, gracias a los que veis mis vídeos enteros y gracias a los que os suscribáis a mi canal de YouTube Montse Cobaster. Hasta el próximo vídeo. Hasta pronto.